Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Hoy toca hablar de China, porque ¿qué está pasando con China? ¿Están las cosas en su economía tan mal como nos cuentan en Occidente? Resulta que el primer ministro chino pronunció un discurso en la cumbre de Davos y durante su discurso dio datos actualizados al mundo sobre el crecimiento económico chino. El PIB en el cuarto trimestre creció un 5,2%, un aumento del 1% desde el tercer trimestre. Para todo el año 2023 el PIB creció un 5,2%, superando la meta oficial del 5%. La producción industrial también aumentó un 6,8% en diciembre, superando todas las estimaciones de los economistas. Según todos los estándares, la economía no se está cayendo, de hecho, está creciendo. Sin embargo, de alguna manera, Occidente sigue estando muy decepcionada con el crecimiento económico de China. Si observamos los titulares, todos hablan de cómo China no está alcanzando los objetivos, de cómo la economía está en declive y de que es el fin del mundo para el país. Es importante entender que la ira de Occidente hacia el crecimiento económico de China es una mezcla de no jugar con las reglas de Occidente, de no imprimir toneladas de dinero y de representar una amenaza real para las economías del G7. En primer lugar, hay que comprender que China se está alejando de ser un mercado emergente, aunque aún mantiene ese estatus por los beneficios comerciales, pero es más una economía híbrida que se está desarrollando más cada día que pasa. Esto significa que esperar que Pekín registre un crecimiento de 2 dígitos para siempre es simplemente irrealista. Esos días de crecimiento han terminado. La economía china ha crecido hasta alcanzar una base tan grande que un crecimiento del 10 al 20% anual abarcaría a todo el mundo en pocas décadas. Esos números son simplemente insostenibles. Al observar la economía china podemos ver un crecimiento bastante consistente año tras año, excepto en 2001. En general, las ventas minoristas y la producción industrial siguen creciendo entre un 4 y un 10% anual. Así que la economía en su conjunto está creciendo. La manufactura industrial se está recuperando lentamente y el consumo interno en general se está recuperando en comparación con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El crecimiento de China no es horrible en absoluto en comparación con el 1,5% del G7, el 0,7% de la Unión Europea o el 2,1% de Estados Unidos. Todos sabemos que Alemania se contrajo oficialmente en un 0,3% el año pasado. Comparativamente, el 5,2% de China parece realmente impresionante. Entonces, ¿por qué Occidente es tan pesimista sobre China? Estamos escuchando a expertos decir que es un gran desastre económico y es importante entender por qué. Una gran preocupación es que China caiga en una espiral deflacionaria. La deflación simplemente significa una economía donde los precios comienzan a caer. Existe una expectativa incorporada de que China salvará al mundo de una recesión, ¿verdad? Pero está quedando cada vez más claro que eso no va a suceder. El índice de precios al productor ha caído a territorio negativo desde octubre de 2022, lo que indica una deflación mayorista, que está presionando a la baja los precios de los productos chinos. Los precios al consumidor también han caído por tercer mes consecutivo. La gente teme que las empresas produzcan menos porque las ganancias estén disminuyendo, lo que podría llevar a la pérdida de empleos y comenzar un ciclo diario de disminución del consumo, lo que a su vez presiona aún más los precios hacia abajo. Y cuando China sufre, lo hace todo el mundo. Recordemos que ahora vivimos en una economía globalmente sincronizada, donde cada país, especialmente las superpotencias, se encuentran afectadas mutuamente. Cuando la Reserva Federal comenzó a subir los tipos, vimos cómo eso afectó a las divisas globales, causando una crisis en la que el dólar se fortaleció y casi todo lo demás se desplomó. Desencadenó un problema de inflación. Ahora, si China entra en deflación, crea un gran dilema para el mundo. Podría incluso garantizar una recesión global este año o el próximo, según Bloomberg incluso. Los precios a nivel económico se han contraído por tercer trimestre consecutivo, marcando el declive más largo desde 1999. En otras palabras, muestra que la demanda del consumidor en China no se ha recuperado completamente, y esto podría durar mucho más tiempo. La economía global se está desacelerando, pero la cultura china se inclina más hacia el ahorro durante los momentos difíciles que hacia el gasto irreflexivo. Y aquí está la gran malinterpretación que tiene el mundo sobre la economía china. El miedo persiste. Que China entre en una etapa de deflación complica la situación en Occidente. Aumenta las probabilidades de una menor demanda de China tanto de bienes como de materias primas. Por lo tanto, las importaciones a China disminuirían. La deflación china también encajaría en las persistentes caídas en las exportaciones, que son una espada de doble filo. Por un lado, podría ayudar a aliviar la presión inflacionaria al exportar deflación al mundo. Y aunque para los consumidores finales como nosotros suena estupendo, para la Unión Europea y especialmente para Alemania no sería tan así, porque los chinos ganarían cuota de mercado y alimentarían aún más las tensiones comerciales. Por eso tenemos a Bruselas tratando de investigar las exportaciones chinas de vehículos eléctricos. No es una coincidencia. El coste de uno fabricado en China es la mitad de precio que uno fabricado en Europa. 30.000 frente a 60.000. Es bastante obvio que elegirían los consumidores en una desaceleración económica global.
La exportación de deflación por parte de China podría ser buena para los consumidores, pero horrible para el sistema financiero occidental. El sistema mismo necesita que los precios se inflen constantemente para mantener la rueda girando. Todo este sistema está construido sobre la inflación interminable. Occidente necesita que esa inflación regrese y para volver a ese estado de cosas están exigiendo que China lance un gran programa de estímulo. Y aquí es donde China se está resistiendo. Y Occidente se está enfadando con China por no gastar una gran cantidad de dinero para salvar la economía global. Durante la cumbre, el primer ministro chino desinfló las expectativas. Parece que el gran estímulo podría no llegar en absoluto. Y la razón que dio es algo de lo que hemos hablado muchas veces en este canal. Pekín no quiere acumular riesgos a largo plazo. China no quiere caer en una horrible situación de deuda, una solución temporal a un problema a largo plazo que explotará al final en unos años. El primer ministro enfatizó que no buscan un crecimiento a corto plazo mientras acumulan riesgos a largo plazo. China ahora tiene miedo del viejo manual de endeudarse fuertemente para forzar el crecimiento económico. Ahí tienen el colapso de la burbuja inmobiliaria, que fue alimentada por el estímulo gubernamental y provocó un sobrecalentamiento del mercado inmobiliario. Y ese desastre se está manifestando ahora. Pekín ha aprendido de sus errores y no va a inflar una nueva burbuja. Por eso Wall Street está perdiendo la cabeza, por eso culpan a China. Pekín está tratando de jugar a largo plazo para construir su economía, y al no lanzar los estímulos es malo para la bolsa de valores china, lo cual irrita a Wall Street. El mercado inmobiliario de China seguirá desinflándose. Desde junio las ventas de viviendas en China han estado languideciendo. Los promotores están vendiendo menos casas durante 7 meses consecutivos. China está restringiendo también los préstamos a los promotores inmobiliarios para evitar así una burbuja mayor. Básicamente están generando la implosión del mercado inmobiliario. La inversión inmobiliaria ha caído un 99,6% el año pasado en comparación con 2022, y según BNP Paribas esta caída aún no ha alcanzado fondo, así que hay una presión a la baja adicional en el mercado de valores chino. Pero también hay otra gran razón por la cual Pekín se niega a endeudarse locamente para generar grandes estímulos, y es porque China no es como Estados Unidos. Nos guste o no, solo Estados Unidos puede endeudarse con una tonelada de dinero sin consecuencias a corto y medio plazo. Y todo tiene que ver con el dólar estadounidense y el mercado de bonos del Tesoro. Estados Unidos tiene el mercado de bonos más grande del mundo y sigue creciendo. El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos ronda los 26 billones de dólares, lo que equivale al resto del G7 y el mercado de bonos chino juntos. El mercado de bonos chino, por otro lado, es solo de alrededor de 10 billones de dólares, por lo que hay una capacidad mucho menor para pedir prestada liquidez. Si China decide pedir prestado un mar de dinero, tiene que emitir bonos a rendimientos progresivamente más altos, y esto no es inteligente a largo plazo para China. Cuando tomas prestado dinero, debes devolverlo a tus acreedores, y si no lo haces vas de incumplimiento a incumplimiento, y ese es el gran riesgo que China quiere evitar. No quieren el riesgo de un incumplimiento en el que tengan que imprimir dinero y causar una crisis de inflación. Estados Unidos juega con reglas diferentes. Debido a la moneda de reserva mundial, el gobierno de Estados Unidos siempre puede hacer que la Reserva Federal imprima dinero para pagar a los tenedores de bonos, y no causará una crisis de inflación inmediata porque el mundo tiene dólares. Diluye las tenencias de dólares del mundo y el poder adquisitivo mundial. Entonces, a corto plazo, la economía de Estados Unidos estará bien. Y esta es la dura realidad que China y el resto del mundo tienen que enfrentar. Ese es el verdadero plan económico de China. No siempre es posible que lo que funciona para Estados Unidos funcione necesariamente para los demás. Ahora bien, esto no significa que China no vaya a flexibilizar el crédito, ¿verdad? Todavía son una economía que funciona con préstamos, pero hay que entender hacia dónde está canalizando China ese dinero. Si observamos el crecimiento de los préstamos en China, está en tendencia a la baja. El crecimiento ha caído desde casi el 14% hasta el 10% en los últimos años. Parece un infierno deflacionario donde las empresas ya no buscan expandirse. Pero profundicemos más allá de los números principales. China está reestructurando su economía. Ya no se centran en el inmobiliario, en bienes raíces, sino que están moviéndose hacia sus industrias. Aunque los precios de las propiedades estén cayendo, la producción de vehículos eléctricos creció un 30% el año pasado y la producción de paneles solares un 54%. Es bastante obvio lo que está sucediendo. El gobierno chino permite que el mercado inmobiliario colapse y ahora se centra en la fabricación de alto valor. Al examinar el crecimiento de los nuevos préstamos por sectores, podemos ver las verdaderas intenciones de China, su verdadera agenda. Los préstamos inmobiliarios han colapsado por completo. El crecimiento pasó de casi el 25% a menos del 5%. Los préstamos de servicios también se han mantenido estancados, sin prácticamente ningún cambio en los últimos 7 años. Pero los préstamos industriales han aumentado drásticamente. Pasaron de un crecimiento de menos del 5% a más del 30% en solo 5 años. Es innegable en qué se está concentrando China. Ahora están llevando su industria manufacturera al siguiente nivel.
Quieren ser la fábrica del mundo, fabricar desde juguetes de plástico baratos hasta los microchips más avanzados del mundo. Una vez que entendamos esto, podemos ver la economía china tal y como es. Hay partes que están colapsando, mientras que otros sectores, como la fabricación industrial, crecerán mucho más en el futuro. La estrategia de China para ganar gira en torno a su capacidad para mantenerse como la fábrica del mundo. Están apostando por lo que mejor saben hacer. En los últimos 15 años, la participación de China en la producción industrial ha crecido enormemente, de menos de $1 billón a alrededor de 5 billones hoy. La producción de China es mayor que la de Estados Unidos, está al nivel de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur juntos. Esto es muy impresionante y son solo datos de 2021. A medida que la industria china crece, más influencia tienen en el mundo. A medida que aumenta la cuota de mercado de China, más pueden dictar los términos de comercio, lo que incluye utilizar el yuan en lugar del dólar estadounidense. Esto ayuda a Pekín a reducir la dependencia del sistema financiero estadounidense y a reducir el riesgo de cambio de divisas. Y no es solo a nivel superficial. China también necesita convertirse en una superpotencia industrial más grande para aumentar su influencia. Si quieres tener una vista objetiva de China, es mejor rastrear la salud de su sector manufacturero y sus industrias de alta tecnología, porque si solo te enfocas en el sector inmobiliario te estás perdiendo el panorama general. Ahora bien, si la manufactura de China colapsa, entonces sí podemos decir definitivamente que China está en problemas a largo plazo. Una caída en el crecimiento industrial sería la verdadera preocupación. En 2023 la producción industrial de valor agregado de China aumentó un 4,6% interanual, por lo que el motor económico real sigue creciendo fuerte. Esto ocurre en un periodo en el que el crecimiento manufacturero de Japón y Alemania, entre otros, está empezando a contraerse. La industria en Estados Unidos tampoco es que lo esté haciendo muy bien. Según la Reserva Federal, la producción industrial en Estados Unidos disminuyó un 3,1% en el cuarto trimestre del año pasado. En general se espera que la industria de Estados Unidos crezca solo un 1%. Esto no debería sorprender, ya que la economía de Estados Unidos, aparte del complejo militar industrial, está impulsada principalmente por servicios, que representan más del 70% de su economía. Así que podemos ver cuál es el verdadero plan de China. Ya no se trata de apuntalar el sector inmobiliario, sino de un gran cambio hacia la dominancia industrial. Ahí es donde planean superar a las economías del G7. Pero, ¿tiene China problemas? Definitivamente sí. Hay uno grande que el gobierno necesita resolver, y es el crecimiento demográfico. La población de China ha disminuido por segundo año consecutivo en 2023, con una caída de 2 millones de personas, o un 0,15%, que sigue al declive de 850.000 personas en 2022. El crecimiento de la población de China ha estado disminuyendo y esto es algo que el gobierno chino tiene que resolver. Pero debido a que China tiene una enorme población de 1.400 millones de personas, de momento es solo un pequeño bache. Durante los próximos años esto no frenará el crecimiento económico chino ni su ascenso a la cima, y es por eso que Occidente está tan frustrado con China. No están siguiendo el mismo juego de flexibilización cuantitativa que Estados Unidos y el enfoque de China en la industria es la mayor amenaza para las economías del G7. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y como siempre espero tus comentarios. Un saludo y nos vemos.